Dejo entonces que haga uso de la palabra el doctor Gustavo Leal. Pues muy buenas tardes a todos ustedes y mucho gusto de estar aquí tan cerca del Hospital de la Raza y con todos los que nos acompañan de una mayoría de mujeres. Me alegra mucho que estén aquí hoy y por supuesto les doy la bienvenida a la delegación de Cancún, especialmente a la doctora Alfonsina, que imagínense ustedes desde dónde viene a esta reunión del día de hoy. Muy bienvenida. Muy pronto te vamos a dar satisfacción y estaremos por allá contigo, nada más que se cumplan las fechas que siguen. Así que la mayor parte de los que están aquí reunidos hoy, me imagino que no han estado en los últimos foros que hemos tenido, ¿verdad? Eso lo estuvimos considerando mucho para organizar la información que les vamos a presentar hoy. Desde hace aproximadamente 3 meses hay un despertar, diría yo, muy afortunado del debate sobre la situación financiera del IMSS, y eso nos ha dado oportunidad de que trabajadores de muy diferentes partes del país se enteren de cosas que son muy importantes, pero como ustedes saben, la información es poder. Hay lugares donde casi no se conoce qué es lo que está pasando. Por eso la charla de hoy va a ser muy sencilla, esperando que ustedes comprendan rápidamente el fondo del problema. Lo que va a tratar de privilegiar es pues el asunto que ha despertado este interés en el futuro del IMSS y en las alternativas que se podrían pues erguir frente a esta situación, que es una situación pues relativamente delicada. Todo esto empezó en el año 2010. En el año 2010, la Suprema Corte de Justicia emitió una jurisprudencia muy grave y desafortunada situación, esta jurisprudencia, porque se intentó topar las pensiones de 25 a 10 salarios mínimos. Por fortuna, miren ustedes que acaba de aparecer este libro de su servidor donde se resume esta experiencia. Lo acaban de sacar hace 2 o 3 días. Es un libro sencillito donde se platica qué fue lo que pasó. Esto sucedió en junio del año 2010. En pocas palabras, lo que aquí se ve es que para los tecnócratas del gobierno mexicano, ahora panistas, pues pagar pensiones de 25 salarios mínimos era muy caro. Entonces maniobraron con la Suprema Corte de Justicia en el año 2010 y aceptaron esta jurisprudencia, y con esta jurisprudencia quien se jubilara con la ley 73 y por supuesto después con la ley 97 tendría como tope no 25 salarios mínimos, sino 10 salarios mínimos, que es lo que se paga ahora en la ley del ISSSTE. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Cuando se emitió esta jurisprudencia, como pueden ver ustedes en este libro, hubo algo muy raro. Por primera vez los empresarios mexicanos defendieron a los trabajadores y dijeron: oigan, eso no se vale. No se puede bajar por decreto la pensión de 25 a 10 salarios mínimos. Se despertó una inconformidad muy grande y finalmente el gobierno dio marcha atrás a este intento por bajar las pensiones. El asunto terminó con una intervención de la Cámara de Diputados que votó una iniciativa donde ya no se puede bajar para nada la pensión abajo de 25 salarios mínimos, pero el asunto es el siguiente: esa votación de la Suprema Corte, esa votación de la Cámara de Diputados no ha sido hecha pública. O sea, está la votación, pero todavía no tiene fuerza legal. O sea que si ellos quieren, en el mediano plazo podrían volver a activar esto y bajar las pensiones, tal vez no a 10, pero sí a 15 salarios mínimos. Entonces la relevancia que tiene este asunto es muy importante.
Esto sucedió en el año 2010, en junio del 2010. Justamente después de que había pasado esto, sucedió que se reunió el Consejo Técnico del IMSS en el mes de agosto, muy poco después de este episodio. Y en esa reunión del Consejo Técnico del IMSS, con la que contamos hoy por primera vez en la historia, con un disco que le llamamos audio, donde está pues reproducido lo que en ese momento se presentó en esa reunión. Las autoridades del IMSS, Daniel Caram y el director de finanzas, que se llama Eduardo González Pier, como consta en este disco, que se celebró como reunión del Consejo Técnico el 28 de agosto del año 2010, unos cuantos días después de que había habido la reacción a la jurisprudencia que les he comentado. Ahí el director de finanzas y Caram anunciaron un plan A para despedir a 310,000 trabajadores del IMSS, es decir, liquidarlos y volverlos a contratar después con nuevos términos de esta contratación. ¿Qué significa esto? Lo que dice este audio es que el régimen de jubilaciones y pensiones es muy caro y que es preciso que este régimen de jubilaciones y pensiones deje de pesar sobre las finanzas del IMSS. Lo que hay que hacer, dicen ellos, es pasárselo a la Secretaría de Hacienda, como quien dice, sacar la deuda de dentro del IMSS y ubicarla en la Secretaría de Hacienda, para que entonces el IMSS se pueda dedicar con sus recursos nada más a prestar buena atención médica. Eso es lo que proponen como escenario A. La reunión, que es muy larga, dura 3 horas y media, no es interesante toda. Hay la participación de muchos consejeros que intervienen de manera, diría yo, larga y tonta. Pero lo que sí es muy importante es este mensaje que por un accidente le fue entregado a Ismael Bautista y él me lo comunicó a mí en noviembre del año 2011. Yo escuché esto hace 4 meses. Lo que les voy a plantear ahorita es tratar de explicar por qué están haciendo esto y tratar de denunciar esto como una gran patraña que se llama, o una mentira intencionada. El punto central es que despedir trabajadores para que baje la nómina del IMSS no es el punto central de lo que tiene al IMSS en una situación financiera preocupante. ¿Qué es realmente lo que ha pasado en el IMSS? No son los trabajadores ni su régimen de jubilaciones y pensiones lo que está pesando sobre las finanzas del instituto. Lo que tenemos detrás, y eso es lo que hay que decir como el mensaje principal de esta reunión, para todos ustedes que no conocen el problema, pero que espero que salgan muy claros hoy sobre el asunto, es que lo que tiene al IMSS en una situación financiera difícil es la reforma que le impuso Zedillo en 1995 y que entró en operación en 1997. Ese sí es un problema, no el régimen de jubilaciones. ¿Por qué es un problema? Miren, el IMSS tenía 2 fuentes de ingresos antes de la reforma de Zedillo. Tenía sus aportaciones, podríamos decir, del gobierno federal y las propias cotizaciones de todos los trabajadores del apartado A, 14 millones de trabajadores. Fíjense ustedes qué masa de recursos son estos. El IMSS era no solo sano, sino era todavía en los tiempos de López Portillo una institución con muchísimos recursos. Era tan rico el IMSS que recordarán ustedes que López Portillo montó el programa IMSS Coplamar, que ahora se llama IMSS Oportunidades, porque el IMSS tenía la infraestructura médica, pero además tenía recursos para financiar. El propio López Portillo, después de que solicitó que el IMSS operara el programa IMSS Coplamar, decidió que se le iba a dar una aportación federal para operarlo, tal y como sucede hasta nuestros días. El programa IMSS Oportunidades
es un programa que está directamente financiado por el gobierno federal. El IMSS era entonces una estructura muy sana. La crisis de 82 lo mermó, pero lo que le dio el golpe fuerte es la reforma de Zedillo de 1995, que entonces apareció en el 97. ¿Por qué fue grave? Fue grave por dos motivos. Primero, el dinero que recuperaba el IMSS de sus cotizaciones y lo utilizaba para la reserva de pago de pensiones, se lo dieron a la banca vía las afores. Ese era el ingreso más fuerte. Imagínense ustedes, piensen ustedes momentáneamente en que estuviéramos en una casa con dos ingresos, el del hombre y el de la mujer. Lo que le hicieron al IMSS con la reforma de Zedillo fue quitarle el ingreso más fuerte de alguno de los dos dentro de la casa. Y eso se lo entregó directamente Zedillo ¿a quién? A los bancos que empezaron a constituir las afores. Y hoy día son multimillonarias esas afores. Tienen 1.600.000.000.000 de pesos ahí. Todos los trabajadores del apartado A pasan como de manera obligatoria su pensión a este sistema de afore. Allá hay una cantidad de recursos que hoy día son el segundo gran financiador a nivel nacional en México. Ese dinero, vean ustedes, lo podría haber tenido el IMSS, ya no lo tiene. El IMSS se quedó como la casa que de tener dos ingresos, el del padre y la madre, ahora solo tiene uno. Lo perdió. Y con eso se fue el sustento principal con que el instituto financiaba que, con ese recurso pensionario y sus intereses, usaba ese dinero para expandir la infraestructura médica del IMSS, el seguro de enfermedad y maternidad, y para ampliar el catálogo de prestaciones que tiene el seguro del IMSS, que deben ustedes saber, es el más completo que tenemos en el país y es el más barato. Ninguna aseguradora, ningún esquema de gastos médicos mayores le llega ni a los talones a lo que ofrece el paquete integral de la ley IMSS de 1995. Ese es el primer motivo del desfinanciamiento. Le robaron la fuente principal del ingreso a la casa. Pero no fue todo. De lo que quedaba, podríamos decir, del segundo ingreso, el ingreso de la pareja que ahora se quedó dentro del IMSS, la ley hizo cambios muy graves. La ley de 1995 de Zedillo se resume en lo siguiente: aportan menos los patrones, aportan menos los trabajadores y aporta un poquito más el Estado, pero el poquito más que aporta el Estado no compensa en lo más mínimo lo que se perdió por concepto de lo que dejan de aportar los patrones y dejan de aportar los que cotizan al IMSS, los trabajadores. No los trabajadores del IMSS, sino los trabajadores del apartado A, los que están amparados en la ley del IMSS, los 14 millones de trabajadores al servicio del sector privado. Como verán ustedes, ¿qué casa resiste estos dos golpes? Ese es el problema de fondo. Cuando Zedillo impuso la ley del IMSS en 1995, ustedes deben saber eso muy bien, no había un solo diputado capaz de entender qué se estaba votando. Era de una complejidad para la mayoría de los mexicanos lo que se planteó, que nadie, objetivamente nadie, acababa de entender de qué se trataba este sistema privatizado de pensiones, con cuentas individuales, con ahorro individual, y que iba a dar a una AFORE, a una administración de fondos para el retiro, y que iba a tener CIEFORES, sociedades especializadas de inversión. El grado de ignorancia de las bancadas de los tres partidos, incluido en ese momento ya la bancada del PRD, que ya estaba constituida y tuvo representación y participación, se opuso a la ley Zedillo. Si ustedes revisaran lo que se llama el diario de debates,
lo que se discutió en ese